fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta aquel día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, sucedió como en los días de Lot. Hoy vamos a hablar de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, en aquel día en que el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Como ya les comenté, hermanos, vamos a hablar el día de hoy de Lot. Pero ¿quién es Lot? Amén. Acompáñenme por favor a hacer historia. Todo esto ya nosotros no lo sabemos. Todo comienza con sus familiares antepasados. Recordemos que Noé tiene 3 hijos, amén, que es Sem, Can y Jafet, amén. Acompáñenme por favor ahí en Génesis capítulo 11. Génesis 11, versículo 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arsfat 2 años después del diluvio. Perdón. Ok, entonces recordemos que, como ya les comenté, Noé tuvo 3 hijos, amén. Sem, Can y Jafet. Can tuvo sus hijos, que fueron los cananitas, gente perversa, gente que está todavía bajo maldición. Jafet, en la actualidad los descendientes de Jafet son todos los europeos, toda la parte que tenga que ver con, valga la redundancia, de Francia, Inglaterra, toda la gente, digamos, que próspera del primer mundo son los descendientes de Jafet. Y Sem es todo el pueblo semita, amén. Los hebreos, árabes y todo lo que tenga que ver con Medio Oriente vienen de Sem, amén. Vamos a ver por favor igualmente en Génesis 11, pero versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, que Abraham es el primer semita, amén, es el primer hebreo, en el que Dios pone su promesa para que de ahí salga una gran nación, amén. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Narcor y Arán engendró a Lot, amén. Bueno, pero Abraham, ¿de dónde es, no? Versículo 28. Y murió Arán, el papá de Lot, tierra de su nacimiento de Ur de los Caldeos, amén. Vemos que en toda la historia de la Biblia, Ur de los Caldeos ya era una cultura muy, muy corrompida por el pecado, totalmente pagana en aquel tiempo. Y bueno, vemos que Abraham es de ahí. Vemos en el versículo 29 que Abraham se casa con una mujer que se llama Sarai. Y bueno, vemos que en el capítulo 12, versículo 1, que Dios tiene el primer contacto con Abraham, con el caldeo Abraham, con alguien que vivía en una sociedad totalmente corrompida, totalmente no cristiana. Génesis 12, capítulo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham. Vemos en esta altura de la Biblia que es la primera vez que Dios se le presenta a Abraham. Nunca más anteriormente había tenido tal revelación, sino que es el contacto primeramente con Dios, amén. Y le da una palabra profética, o sea, una palabra y una promesa profética que hasta el tiempo de Dios se cumple, amén. Recordemos que Abraham es el padre de la fe, amén. Abraham es el padre y el primer israelita. Entonces, si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir, amén. Entonces vemos en el versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. Le dio una orden que saliera de Ur de los Caldeos
y de la casa de tu padre en la tierra que yo te mostré. Y vemos que Dios le da una palabra de bendición. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y estas serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4 y 5. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Vemos que obedeció aquí Abraham. Y Lot fue con él. ¿Por qué? Porque el papá de Lot murió. Entonces Abraham lo tomó como su ahijado. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, otra vez lo vemos, y todos sus bienes que había ganado en las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Pero ¿qué no ya vimos que Canaán tiene que ver con los cananitas? Se fue Abraham a vivir otra vez en una cultura con los cananitas que es gente perversa, gente sin ley, gente que está bajo maldición de Dios por la perversión en todos los aspectos, moral, como consecuencia espiritual y también de sexual. Amén. Y es muy curiosamente que la gente de Canaán o los cananitas se parece mucho a la cultura de hoy. Gente sin ley, gente que no conoce a Cristo, hace lo que quiere. Es la mismo tipo de clase de personas. Y vemos que es perversa, es corrompida su mente, porque su mente no está sujeta a la mente de Cristo. ¿Cómo Satanás ha podido infiltrarse en la mente de las personas, hermanos? Que de tal manera que cuando una persona no conoce a Cristo verdaderamente, su mente es pervertida sexualmente. O sea, y lo vemos no solamente en los hombres, sino también tiene que ver mucho con las mujeres. Capítulo 13, por favor. Vemos que en el capítulo 13 que Abraham fue riquísimo. Claro, pues Dios lo bendijo, ¿no? O sea, le dio una palabra profética. Y cuando Dios dice algo, lo cumple. Amén. O sea, como dice la palabra, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Sino que las palabras de Dios es viva y es eficaz. También vemos que Lot, pues, era rico porque estaba juntamente con su tío, ¿no? Entonces, si yo estoy cerca de mi autoridad espiritual, Dios me va a bendecir. No sé cómo lo ve usted, pero nos conviene estar cerca de la pastora. Bueno, los que dijeron amén, sí. Bueno, vemos que son bendecidos Abraham y Lot. Amén. Pero en el versículo 7 de Génesis 13 dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado y Abraham y los pastores del ganado de Lot. Vemos que los dos son bendecidos. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. La gente que estaba abajo del mando de Abraham y de Lot se pelearon. A lo mejor contrataron cananitas que necesitaban trabajo, que sí verdaderamente tenían la necesidad de trabajar. Vemos que se pelearon sus subordinados. ¿Por qué? La palabra no lo dice, pero se pelearon. Versículo 8. Entonces Abraham dijo a su sobrino Lot, digamos que su ahijado: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Vemos algo en el carácter de Abraham: un hombre de reconciliación, un hombre de paz, un hombre generoso. Vemos que la comunión que ha tenido con Dios le ha servido para moldear su carácter. Ya no es el mismo Abraham que lo vemos anteriormente, sino que ya ahorita en el versículo 8 de Génesis 13 dijo: no haya altercado. Un hombre de paz, un hombre de, ¿sabes qué? Ya no quiero que mi gente se pelee con la tuya.
vamos a separarnos. Versículo 9. Recordemos que Abraham le dice a Lot, amén: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si yo fuere a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Vemos que Lot era cristiano. Digamos que era cristiano, por favor. Los teólogos de aquí no me vayan a condenar. Pero Lot simplifica al cristiano carnal, que le da importancia más a las cosas terrenales de este mundo que a las cosas espirituales. Toma decisiones por lo que ve y no por lo que el Espíritu le dice. Se mueve mucho por los sentimientos, por lo que ve, por lo que toca. Si él no siente la presencia de Dios, él dice que Dios no está ahí. Y si en ese momento Dios no se quiere mover, ¿es porque Dios no está ahí? Claro que no. Él se mueve, sí o no esté ahí. Vemos por favor versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. ¿Para qué? ¿Para ver a Dios? Y vio toda la llanura del Jordán. El cristiano carnal, las cosas del mundo a veces deslumbran, hermano, y usted lo ve, o sea, un campo grandísimo. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. Era aprovechado Lot, dijo: todo esto es mío. Lo que tú quieras, Lot, lo que tú quieras, tómalo. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Versículo 10. De toda ella era de riego. Vemos que la tierra de riego, hermano, es hermosa. No está amarillenta, está verde, está fructífera, como el huerto de Jehová. ¿Cómo era el huerto de Dios? ¿Qué no había todo? Desde higo hasta granada, desde manzana hasta lo que usted quiera, hermano. Chilacayote, si usted quiere ponerle ahí, allá había. Pero como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar. A ver, ¿qué no dice la palabra que era como la tierra, el huerto de Jehová? Pero también era como el huerto de Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Que era una mezcolancia, era una mezcla entre lo carnal y lo espiritual. Y así hay mucha gente el día de hoy que no sabe discernir entre lo carnal y lo espiritual, entre la tentación de Satanás y lo que Dios quiere bendecir. Versículo 11, vemos que Lot es egoísta. Dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. O sea, tomó, hermano, de tierras grandísimo, hermano. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron uno del otro. Es que no se puede juntar lo carnal con lo espiritual. Tarde que temprano, hermano, debemos de tomar la decisión de separar lo carnal con lo espiritual. No se puede, no compagina. Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto Lot habitó en las ciudades de la llanura, poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? Hasta Sodoma. Ok, vemos que Lot, su sobrino de Abraham, tomó lo más grande, lo que vio, conforme a sus sentidos carnales. Y así hay muchos cristianos hoy en día que son carnales, que no saben, como ya les dije, discernir entre la bendición de Dios y la tentación de Satanás. Que Dios los ha bendecido económicamente, grandemente. La palabra de Dios dice que no he visto a un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios los ha bendecido a los cristianos carnales y espirituales, pero son bien agarrados, hermanos. Dicen: hermanos, vamos a cooperar para pintar aquí de color amarillo pollo.
Y son bien agarrados, hermanos, no dan nada, nada más para su conveniencia. Allá cada visita de obispo, ofrenda. Dan 100 pesos, ¿no? Pero y ya con eso dicen que cumplieron con Dios. Continuamos. Se fue hacia el oriente y se apartó uno del otro, versículo 12 al final. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Hermano, Sodoma simboliza en la Biblia la corrupción del mundo en todo sentido. En todo sentido, Lot puso su casa, su vivienda, su familia, la expuso y se fueron a vivir hasta la corrupción. ¿Qué no es lo mismo que estamos viviendo en estos días? Gente corrupta. No hay ninguna ciudad en el mundo que no tenga algún habitante corrupto. Por cuanto todos pecamos en esta vida. Y no hay nadie que diga yo no peco porque el tal es mentiroso. Versículo 13 del capítulo 13 de Génesis. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí la palabra los hombres de Sodoma eran malos viene del hebreo ra'a, que significa depravación. Y aquí en el texto incluye depravación en todos los aspectos: físico, moral, social y como consecuencia espiritual. Hermanos, sus decisiones de la gente de Sodoma eran totalmente torcidas. Eran totalmente, hacían cosas depravadas. Vemos que Sodoma y Gomorra era lo más vil de la sociedad en aquel tiempo. Se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, tenían relaciones sexuales entre un vivo y un muerto, con los animales, o sea, totalmente depravado. Versículo 13, aquí la palabra eran malos y pecadores. Aquí la palabra pecadores es la palabra hebrea hatá, que se traduce como criminales. O sea, no solamente eso eran depravados sexuales, sino que también eran criminales. Peor que Catepec, ¿no? Es lo mismo, hermano, que estamos viviendo en esos tiempos. Nadie puede decir, no, mi ciudad está bien, no, yo vivo bien, no, si donde yo vivo no pasa nada. Solo que usted esté, no sé, en una cueva, o que no salga de su casa, porque todo el mundo, hermano, está corrompido por el pecado. Acompáñame por favor al Evangelio de San Lucas 21. Pero tiene que suceder todo lo que ya les comenté, que el mundo está depravado, porque tiene que pasar algo. San Lucas 21, versículo 31. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué no venimos hoy porque es una generación que busca a Dios? Ok, a ver, ahí va otra vez. Regresamos a la cita. ¿Qué no venimos hoy porque es una generación que busca a Dios? Hermanos, aquí la palabra de Dios dice que el reino de Dios se está acercando cada día más y le tenemos que buscar. Si hemos tenido y nos hemos metido en la cabeza de ser cristianos, tenemos que cambiar nuestra forma de vida. Ya no podemos ser iguales de la gente del mundo. No sé cómo usted si ve las noticias, hermano, pero el mundo cada vez está más peor. Vemos que se legalizan leyes totalmente erróneas y perversas. Aquí la palabra dice que
saber que está cerca el reino de Dios. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Si el reino de Dios ya está más cerca. En lugar de ponernos a estudiar la palabra o hacer nuestros afanes, porque es de ley que tarde que temprano tenemos que hacer algún afán, ¿no? En lugar de escuchar alguna alabanza, nos ponemos a poner la televisión, hermano. O ponemos la radio con Maxine Guxay. En lugar de, no sé, escuchar una prédica, escuchar a los del Sinaí, que cada lunes subimos una prédica. Es que tengo que hacer propaganda, si no nos sale. En lugar de ponernos a estudiar, hermano, la palabra de Dios y ser cristianos fundamentados en Cristo y en la palabra, ponernos a ver una serie de Netflix ahí. Los que somos pobres vemos el tuyo, pero porque no tenemos para más. Pero hermanos, tenemos que tener comunión con Dios. Hermanos, hay cristianos que saben más de la vida de los narcotraficantes de México y del exterior que la vida de Cristo. No sé, yo solo digo lo que Dios me dijo. Hermanos, debemos abrir nuestros ojos. El fin está más cerca cada vez. O sea, y si hacemos lo que ya les comenté, lamento decirles que eres un cristiano carnal. Si con todo el dolor de su corazón, cristiano carnal eres tú, hermano. Está como aquel que viene al culto cada 8 días. Dios nos bendice, hermanos. La presencia de Dios está con nosotros. Y hay palabra profética porque dentro de su misericordia Dios nos habla. ¿Ven? Aparte que de la palabra de Dios que es viva y es eficaz, Dios se mueve por medio de su Espíritu Santo y nos da una palabra de bendición. Si nosotros, aunque Dios nos bendice, está bien bonito el culto, la nube de la presencia de Dios se mueve, salimos de aquí de la reunión bien bendecidos y nos vamos al cine a ver una película, hermano. Es como si usted comiera un buffet de esos buenos, de esos ricos, de solamente los millonarios van. Un plato grande, se come todo eso y después se saca el dedo. Yo no digo que ir al malo que ir al cine es malo. Yo he ido, ¿no? Yo creo que cada uno de los que estamos aquí, o la mayoría, hemos ido al cine. Pero ¿por qué acaban el culto, hermano? Es lo que yo no entiendo. O sea, si un cristiano va y hace eso, es un anoréxico espiritual. El que entendió, entendió. Hermano, este mundo será destruido por la ira de Dios, queramos o no. ¿Y todo por qué? Porque estamos viviendo los días como de Noé, los días como de Lot. Y Dios va a tomar ira sobre este mundo. Aun por más que usted ore que no pase, hermano. Está como aquel pastor. Déjeme le cuento este chisme. Estaba un pastor, no, era una reunión de pastores. Y ya se levantó por ahí un pastor y dijo: hermanos, Dios me reveló algo. La palabra dice que el que tenga fe y en el nombre de Jesús se harán las cosas. No, pues amén, ¿no? Dios, más bien, se me ocurrió algo, hermanos. Hay que orar para que el diablo se convierta. Y así, el diablo se convierte y ya todos somos cristianos. ¡Órale! ¡Qué buena idea!, ¿no? Lo mismo que se rió usted, todos los pastores se rieron de eso. Hermano, es que no se puede. Este mundo va a ser destruido por la ira de Dios, por más que oremos por el diablo que se convierta. Eso no va a suceder. Vemos en Génesis capítulo 18, verso 17. Dios ya había tomado una decisión: destruir Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Por la depravación en todos los aspectos que había ahí. Génesis 18, 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham. Recordemos que Abraham era amigo de Dios.
Y recordemos que Abraham, como ya les dije, es el tipifica al cristiano espiritual que tiene comunión con Dios. Dice, y aparte, ¿no? Qué privilegio que Dios te tome en cuenta para tomar las decisiones, aunque no te pregunte, pero que Dios te tome en cuenta. Dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer, hermano? Destruir Sodoma y Gomorra. Versículo 20 de Génesis 18. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremos. Descenderé ahora y veré como la torre de Babel. Descendamos y veamos como en Génesis 11 versículo 7. Si han consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ok. Vamos en el versículo 20. Vamos por partes. Por cuanto el clamor. La palabra clamor es la palabra hebrea sa'á, que significa gritar desaforadamente, gritar de angustia por algo que asusta, que da miedo, y gritar a voz de cuello. Ok, entonces, ¿quién gritaba? ¿Quién oraba y quién clamaba? Si vemos que la gente de Sodoma y Gomorra era perversa y era depravada, ¿quién clamaba? ¿Los de Sodoma? ¿Los hijos de Sodoma y de la Gomorra? No, porque eran malos y pecadores, como ya lo vimos. Entonces, ¿quién clamaba? Lot. ¿Por qué? A ver, hermano, si era cristiano carnal, vivía en un digamos que comunidad, población de pecado, y clamaba a Dios, era toda una mezcolancia Lot, hermano. Vemos que él se acercó por su propia cuenta hasta Sodoma. Por un lado estaba ahí, ¿no? Por su propia cuenta. Y por el otro lado no quería ver las perversiones de los sodomitas. Lot, a pesar de ser un hombre carnal, se afligía de ver las perversidades de los sodomitas. Y le repito, hermano, los simplifica al cristiano carnal. Vamos por favor a 2 de Pedro 2. Hasta aquí no sé cómo se siente usted, hermano, cómo se está autoexaminando, pero debemos de ser espirituales. 2 de Pedro versículo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por avaricia harán mercadotecnia de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no duerme. Ok, entonces, si hay cristianos carnales, ¿usted cree que haya pastores carnales? Abundan, hermano. Vea, hay pastores que saben que tienen hijos homosexuales y aún así no hacen nada. Incluso hay pastores que sus hijos están en la cerveza, o sea, venden cerveza, y aún así no les hacen nada, ni se le ven las luces de atraerlos al ministerio. ¿Que eso no es un pastor carnal? Claro que sí. Continuamos leyendo, por favor, para que no me mire feo. Porque si Dios no perdonó, ¿qué acaso Dios no es amor? ¿Qué no Dios es un Dios de misericordia y de peace and love? Sí, Dios es amor, pero castiga el pecado. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿quiénes son estos, hermanos? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ok. ¿Por qué dice si no perdonó a los ángeles que pecaron? ¿Quiénes son estos? Los que se rebelaron
en el cielo con Satanás, y así se llevó la tercera parte de los ángeles. Vemos aquí que Dios no los perdonó. ¿Sabe por qué? Porque el sacrificio de Cristo no les es efectivo a los ángeles. Ellos no tienen salvación. Los ángeles caídos fallaron una vez y ya no hay salvación como usted y yo la podemos tener. Gracias a Dios que nosotros podemos ser salvos, y que si fallamos, Dios nos perdona. Dios es un Dios de amor, pero castiga el pecado. Versículo por favor 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, otra vez confirma aquí que las iba a destruir, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que han de vivir impíamente en sus delitos y pecados, y libró al justo Lot. Ok, porque si era carnal, dice el justo Lot. Porque tenía fe. Ok, por un lado era bien carnalote, hermano. Todavía escuchaban las de el artista que usted quiera. Y por el otro lado venía y ya levantaba sus manos a los cielos y decía: Señor, muchas gracias. Vemos que Lot, aunque era carnal, era justo. ¿Por qué? Para empezar, la salvación no es por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe. Eso está muy bueno, ¿no? Porque para que nadie se pare el cuello. Una vez salvos, nosotros podemos vivir de dos formas: como Abraham y como Lot. Abraham espiritualmente, y ver y tener discernimiento y acomodar las pruebas que Dios da a la forma espiritual. O como Lot, de una manera carnal. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Como Abraham o como Lot? Que Abraham obedeció a Dios cuando Dios le dijo: ¿sabes qué? Vete de tu tierra, sin saber a dónde iba. O como Lot, que por su propia vista, por sus sentimientos y su manera carnal, tomó decisión para sí, y que fue un grave error para su familia. Yo le pregunto a usted: ¿qué decisiones está tomando por su familia? ¿Carnales o espirituales? Y libró al justo Lot. ¿Por qué justo? Porque tenía fe. Los dos tenían fe. Continuamos leyendo. Versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Ay, hermano, gracias a Dios por la misericordia de Dios. Hermanos, debemos de ser cristianos espirituales. Debemos de acomodar toda nuestra vida, cambiar para ser cristianos espirituales, ya no carnales. Fíjese que los cristianos carnales no recibirán nada en el cielo, recompensa más bien. Ahorita no lo vamos a ver porque es otro tema. Ok, segunda de Pedro, versículo 2:7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado por tanta perversión. La palabra nefanda conducta viene del griego aselgeia, que significa libertinaje sexual. Entonces leemos así: y libró Dios al justo Lot, que era abrumado por el libertinaje sexual de los malvados. Aquí la palabra malvados es la palabra griega atsesmos, que significa violadores, también significa criminales. Entonces se lee así: y libró Dios al justo Lot, que era abrumado por el libertinaje sexual de los violadores, que eran criminales. Hermanos, no solamente eran perversos, no solamente eran unos depravados sexuales de primera, sino que mataban a la gente, como la necrofilia, ¿no? Que es las relaciones sexuales con los muertos. Le apuesto, bueno, no le apuesto, pero apuesto santamente que
Incluso había gente de Sodoma, o sea, los sodomitas que mataban a las personas para tener relaciones sexuales con ellas. Y sabe que de todo esto tiene que ver mucho la ideología de género. La ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos desarraigan de su realidad natural y explican que la sexualidad humana es solo cultura. Como en Canadá, hay un señor de 56 años que se cree una niña de 4 y usa su falda y sus zapatitos de niña y va al preescolar. Y en Canadá eso ya no es delito, sino que bravo, ya se liberó, salió del closet. Espero que usted no salga del closet, hermano. Dios nos guarde, nos ampare. O sea, la ideología de género tiene que ver mucho con Sodoma y Gomorra. Cada quien hace de su sexualidad lo que quiere, lo que se le pega su gana. Como en el primer mundo, existen movimientos que exigen despenalizar la pedofilia. En Holanda, por ejemplo, los movimientos feministas apoyan a los pedófilos. También en Holanda hay gente que le pide al gobierno, le manda peticiones rogatorias al gobierno de Holanda, que el gobierno de Holanda produzca la pornografía infantil. Una de las feministas más famosas de España, que es Lola Pérez, en su página de Twitter, dice cosas como lo siguiente: ¿qué tiene de malo tener relaciones con un bebé muerto? Hermano, ¿qué gente tan perversa es esta? Y no es la gente de Lot, sino que es la gente del 2019 de hoy en día. La NAMBLA es una organización en los Estados Unidos que radica principalmente en Nueva York y en San Francisco. Es una página de pedófilos que comparten sus opiniones para que todas esas opiniones lleguen al Congreso de Estados Unidos y sea legalizado. La ideología de género le abre las puertas a las peores perversiones, incluyendo zoofilia, que ya se legalizó en Canadá. En Suecia se pide la legalización de la necrofilia y el incesto. Nada más pervertido que esto, hermano. Y claro que México no se puede quedar atrás, porque aunque ya nos cancelaron un aeropuerto que iba a estar bonito, pero México se tiene que poner al primer mundo. Existe un programa de hormonas gratuitas para los transexuales. Gratuitas entre comillas, porque es del dinero del pueblo, de los que pagan los impuestos. Si usted paga impuestos, páguelos, porque dar al César lo que es del César, ¿no? Darlo de AMLO lo que es de AMLO. Pero no sé, yo se lo dejo a su criterio. Dios bendiga a los contadores, amén. Nadie dijo nada, Lady, no te... Y todo este tipo de gente que era perversa, sexual, vivía en Sodoma y Gomorra. Era una perversión tal, hermano, que Dios tomó una decisión, o sea, destruir Sodoma y Gomorra a cenizas. Y como ya le dije, este mundo será destruido. Y que se burlen los que se burlen, hermanos. Debemos estar firmes en nuestra fe, estar firmes en nuestras convicciones como familia cristiana. El orden de la familia cristiana: papá, mamá. No mamá y papá y papá. ¿O alguien tiene alguna objeción con eso para orar por él en esta hora? Ok. Entonces, era justo porque tenía fe. Pero ¿por qué no dice que era santo? Porque es muy diferente ser santo y ser justo, como lo vemos aquí con Lot. ¿Entendemos más o menos eso, hermano? Versículo 8 del capítulo 2 de segundo de Pedro. ¿Por qué este justo? O sea, no era santo, pero era justo porque tenía fe. Que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa
No era santo, pero tenía fe. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermano, la mayoría de la publicidad de hoy en día tiene contenido sexual. No pueden promocionar unas papas sin que salga, bueno, usted ya sabe. O sea, ¿qué tiene que ver una papa con una mujer? O sea, ¿qué tiene que ver una mesa que venden en el Sam's con una mujer? O sea, nada que ver. Versículo 9. Sabe librar el Señor, con S mayúscula, que es el Señor Jesucristo, y librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire, hermano, usted puede ser carnal, puede tener a Cristo en su corazón y hacer lo que le da su gana, pero ¿cómo va a llegar usted ante el tribunal de Cristo? O sea, ¿usted qué va a tener en sus manos? ¿Un montón de decisiones suyas? Es como edificar sobre madera, heno y hojarasca. O sea, y los cristianos carnales no van a recibir nada. Si bien el mismo será salvo, aunque sí como por fuego, como dice 1 de Corintios 3:15. Hermanos, tomemos la decisión de cambiar, por favor. Y cambiar en todos los sentidos. De la abundancia del corazón habla nuestro Facebook, ¿no? Si usted sube puras canciones del mundo, ¿qué tiene en su corazón? Si usted sube puras cosas de mi trabajo, es que mi trabajo yo hago y deshago y ato y desato, ¿qué tiene en su corazón? No se necesita hacer gran ciencia, hermanos, para explicar esto. Si usted sube contenido en su Facebook de risa, ¿qué hay en su corazón? Pues risa, ¿no? O sea, si usted pone en su corazón cada tontería, ¿qué tiene en su corazón? La palabra dice que hay una nube de testigos a nuestro alrededor. Entonces, nuestros amigos de Facebook es la nube de testigos y nosotros debemos de ser incluso ejemplo y luz en Facebook. Aunque le manda cara, nada más dijo amén y Pati. Hermanos, debemos de cambiar. Que nuestro Facebook demuestre que somos cristianos. Génesis 18, por favor. Debemos de tomar una decisión, hermanos. Génesis 18 del 26 al 32. Vemos que Abraham hace una intercesión inútil a favor de Sodoma. Hermanos, Dios ya decidió algo, destruir Sodoma y Gomorra. Es como aquel que ya le dije que oró para que el diablo se convierta. O sea, nada que ver. Vemos desde el versículo 32 que Dios tiene una conversación con su amigo Abraham y le dice: Señor, si hubiera 50 justos, ¿destruiría Sodoma? Ok, si es 50 justos, no la destruyo. Muéstramelos, ¿quiénes son? Y ahí va Abraham, ¿no? Lot, su esposa y sus 2 hijas. 4. No eran 50. Más abajo dice: Señor, si hubiera 45. Ok, Abraham, ¿quiénes son? Cuéntalos. Lot, su esposa y sus 2 hijas. 4. Si hubiera 30, Señor. Ok, ¿quiénes son los 30? Dime quiénes son los 30. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Señor, pero tú eres un Dios de misericordia, tú no vas a hacer tal cosa, tú eres Lot. Si hubiera 10, ok, enséñame los 10 quiénes son. Lot, su esposa y sus 2 hijas. Versículo 33 de Génesis 18. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. O sea, la intercesión y la petición que Abraham hizo fue inútil. Usted y yo podemos orar para que este mundo cambie y no va a pasar nada. Al contrario, la palabra de Dios nos dice que este mundo va a ir peor cada día. Si Dios dijo algo, lo va a cumplir.
me estaba acordando que hay muchos cristianos que piden que este mundo cambie. Piden, Señor, y se van allá como a San Lorenzo para acá. Dicen, proclamamos Nesa para Cristo, y todo el mundo dice amén. Bueno, cosas así, pero más avivado. Y atan y desatan y se van allá, allá en los altos montes del DF, digo de la Ciudad de México, y dicen, atamos al demonio de smog y proclamamos victoria. O sea, no hay demonio de smog, hermano, de contaminación. Pero si usted y yo oramos pidiendo paz para nuestra ciudad, no va a pasar. Al contrario, la palabra de Dios dice que se va a multiplicar. ¿Saben lo que sí podemos hacer nosotros? Orar por la salvación de las personas. Orar para que Dios salve individualmente a las personas. Y también demostrar nuestra fe, hacer pública nuestra fe. Hermanos, no vamos a salir ahorita con nuestras pancartas y nos vamos a poner aquí en la cuarta y abrazos gratis para todos. No, sino que nuestra forma de vida debemos de reflejar a Cristo Jesús, porque queremos ser cristianos espirituales. Ok, con eso me conformo, Pati. Muchas gracias. ¿Cuánta gente, hermano, no le predicamos y le compartimos de Cristo? Uno le predica todo fatigado, sudado. Dios te quiere salvar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere sacar del hoyo cenagoso en donde tú estás, para que digan, es que el Señor no me ha tocado. Hermano, nosotros somos batería, somos guitarra o teclado para que el Señor nos toque. Debemos de tomar la decisión de cambiar. ¿Cuánta gente, hermano, ha escuchado del evangelio, pero no se salvan? ¿Saben por qué no se salvan? Porque no quieren. Es gente sin ley, que no quiere cambiar su forma de pecar a estar limpio delante de Dios. Génesis 19, Dios ya había tomado una decisión: destruir Sodoma y Gomorra a cenizas. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y de Gomorra? La depravación, el libertinaje sexual y la promiscuidad sexual. Versículo 1 al 3. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. O sea, vemos que Lot oraba, ¿no? O sea, Señor, por favor, ten misericordia de los de Sodoma. Pero también se iba a la puerta a ver todo lo que entraba ahí en Sodoma. El cristiano carnal, ¿no? O sea, es cristiano por un rato, lee la Biblia, levanta sus manos, y del otro lado anda que en la cena de fin de año y un montón de vino en la mesa. Bueno, si es que en su trabajo hacen cena de fin de año, ¿no? Versículo 2. Y dijo: ahora, mis señores, con S minúscula, os ruego que vengáis a mi casa de vuestro siervo. Oh, se puso generoso Lot, hermano. Se puso corbata y saco, hermano. Se puso: yo soy el más humilde de sus servidores. Es el que tuvo una racha de espiritualidad ahí, Lot. Y dice: y hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana y os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron. ¿Quiénes? Respondieron los ángeles: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho: ándale, mira, que no sé qué, que te conviene, que no sé qué yo. Y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo un banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Hermanos, son como de esos cristianos que Dios los ha bendecido. Son bien agarrados, que ofrendan y diezman allá cada siglo, allá cada cambio de sexenio. Pero antes de que les hiciera banquete, y antes que les diera pan sin levadura, porque la levadura sale cara, hermanos. Pues recordemos que el codo era medio, usted sabe, ¿no? Como que le dolía el codo.
Lot, como era carnal, no tuvo discernimiento que eran ángeles esos hombres. ¿Y por qué no tuvo discernimiento? Porque vemos que no tenía una gran comunión con Dios. Cuando tenemos comunión con Dios, hermano, se nos ve, se nota. Y ahora, bueno, aquí también vemos que los ángeles tienen ese poder de transformarse. El Señor creó los Transformers, gloria a Dios, aleluyita. Pero los ángeles, hermano, tienen ese poder, y otro día vamos a platicar de los ángeles, que tienen esa capacidad y ese poder de transformarse. Está como aquella pastora que fue a la cárcel por culpa de la mafia del poder cristiana, y fue un caballero de blanco. Nadie lo vio entrar y dijo: ¿qué haces aquí, madre? No, es que aquí me metieron porque pues no sé qué. Ya saca las llaves. El hombre de blanco le abre y lo acompaña hasta las puertas de la Procu. ¿Saben quién era esa mujer? ¿Se acuerda usted de la pastora Ana María Díaz? Otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando usted va al baño en la madrugada y todo modorro, con sueño, todo y medio borrachín por el sueño? Ya viene del baño y todo y con sueño, y de repente al fondo, hermano, se encuentra a su abuelita ya muerta. No, hermano, me despierto, dice uno, y ya te dice: hijo, hazme una misa. Oh, hermano, si usted no sabe que el diablo tiene ese poder de transformarse con lo que sea, con las personas que sean, tú vas y pagas unas misas a favor de tu abuelita que murió hace mucho tiempo, no quiero decir años. Hermanos, la palabra dice en 2 de Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces los ángeles, incluyendo Satanás, porque Satanás es un ángel, tienen ese poder de transformarse. Ok. Versículo 3, del capítulo 19, perdón. Y él porfió mucho y fueron con él y entraron a su casa y les hizo gran banquete. Hermanos, wow, se puso generoso Lot. Les hizo un banquete. Pan sin levadura porque pues, estaba más caro. No, no es cierto, hermano. ¿Cuánto tiempo tiene que usted no diezma y ofrenda? Cada vez que se le viene a usted la espiritualidad y ve gloria y ve ángeles y ve un carro de fuego, o cada vez que se le ocurre. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Ok, la palabra de Dios dice los hombres, no dice una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. O así dice. Dice los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma, por si alguien tenía duda. Hermanos, se juntó todo Tinguindín, desde el más joven hasta los de la juventud acumulada. O sea, se juntó ahí todo, desde el más joven hasta el más anciano. Versículo 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Hermanos, dicen aquí varones. Vemos que los ángeles no estaban afeminados, no estaban como los pintan, con una ceja perfecta, man, unos musculotes acá. Para los que no saben, no hay angelitas, hay puros ángeles varones. Entonces no me salgan con sus doctrinas raras, con sus doctrinas erróneas. Versículo 5. ¿Dónde están los varones? Estaban bien definidos esos ángeles que vinieron a ti esta noche. Sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra para que los conozcamos es obvio, hermano, que no querían conocer. Hola, ¿cómo tú estás? No, es que no sé qué. No, querían tener relaciones sexuales con ellos.
porque eran tan pervertidos. Hermano, si tenían relaciones con los muertos, ¿qué no ver dos hombres nuevos en la ciudad? O sea, se les juntó todo el pueblo ahí. Querían tener relaciones sexuales con ellos. Y es lo mismo que estamos viviendo en estos tiempos. Cómo se ha corrompido todo para preparar el camino al anticristo. La palabra de Dios dice en Daniel 11:37 que no hará caso del amor de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que el anticristo será homosexual. Claro, pues todo tiene sentido, ¿no? El espíritu del anticristo está reinando, hermano, en este tiempo. Todo está preparado para que cuando llegue él, nadie se espante, sino que todo el mundo lo tome normal. Génesis 19, del 6 al 15. Entonces Lot salió a la puerta, o sea, ellos a la puerta de su casa de Lot, y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos. Oh, vaya, qué hermanos tenía Lot. O sea, no tenía discernimiento. O sea, hermanos míos, hermanos pervertidos, homosexuales, lo más vil de lo vil, no hagas esto, hagáis tal maldad. He aquí ahora, hermano, no puede ser esto. Yo tengo mis 2 hijas que no han conocido varón. Eso es lo que Lot creía. O sea, en Sodoma y Gomorra. Continuamos leyendo. Las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a los varones, o sea, a los ángeles, no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Hermano, es el típico cristiano carnal que queda bien con los de afuera y no con los de su familia. Es el típico carnal que dice: hermana, Dios le bendiga, pase por aquí, por favor, pase. A ver, abran paso que la hermana va a pasar. Es cuando usted lo saluda y le dice: hermano, Dios le bendiga, ¿y cómo está? Bendecido en victoria, prosperado en revelación tras revelación, aleluya, en gloria, en gloria. Y su esposa se le queda mirando así como: no sé, yo solo digo lo que leí. También es el cristiano carnal, hermano, que cuando hace fiestas de lo que sea, es bueno hacer fiestas, ¿no? Es bueno convivir los hermanos juntos en armonía. Es el cristiano que hace fiestas, invita a todo el mundo, los de su trabajo, su familia, pero en la fiesta o en donde se basa la fiesta, le da más prioridad a la gente de su trabajo, a la gente del mundo, que a la familia de la fe. ¿Por qué? Porque sus amistades son del mundo. El cristiano que hace eso, que prefiere a la gente del mundo, a sus amistades del mundo, que a los de la familia de la fe, que somos hermanos en Cristo, son cristianos carnales. Pero si usted tiene esa idea de: no, es que yo los voy a convertir, es que yo me acerco a ellos para convertirles el evangelio. Si tú no estás firme, hermano, en tu fe y en tus convicciones, te van a jalar tarde que temprano, aunque nadie diga amén. Versículo 9. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino extraño para habitar entre vosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más maldad que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercó para romper la puerta. O sea, todo el mundo, hermano, de ahí de Sodoma, lo querían violar, lo querían asesinar a Lot. ¿Por qué? Porque pues no les cumplió su deseo. Pero vemos algo muy bonito, hermano, que aunque nosotros fallemos, aunque nosotros tengamos las decisiones más carnales, Dios, dentro de su misericordia, se acuerda de nosotros y nos salva. Génesis 19, 11.
Y a los varones que estaban en la puerta de la casa, ¿quién? A ver, Lot estaba afuera peleándose con la gente de Sodoma y Gomorra. Los hombres, o sea, los ángeles, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Hermano, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Dios todavía estamos en pie. Aunque seamos, hermano, aunque no demos testimonio afuera, en el mundo, la misericordia de Dios sigue siendo buena para con nosotros. Hermano, el cristiano carnal es como aquel que está en el trabajo, se comporta como cualquier persona del mundo, todavía va y convive con sus chistes de doble sentido. Y cuando se le muere un familiar a alguien de los del trabajo, dicen: no te preocupes, mira, el consuelo del Señor. ¿Cuál fue el Señor, no? ¿El de la renta? ¿El dueño de la empresa? No, es que mira, es que yo soy cristiano. ¿Tú cristiano? Por favor. O sea, debemos de ser cristianos espirituales para que nuestro testimonio hable por nosotros mismos. Versículo 2 y 13. Y dijeron los varones, o sea, los ángeles a Lot: ¿tienes alguno más yernos? Y tus hijos y tus hijas, todo esto que tienes de la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruirlo. Por cuanto el clamor, o sea, tú clamaste a Dios y llegó hasta la presencia de Dios, por tanto Jehová nos ha mandado para destruirlo. Ok, va Lot. Para esas alturas, hermano, del partido, sus hijas y sus yernos estaban ahí, bueno, los que iban a tomar para sus hijas, ¿no? Pero vemos que, sin palabraseando esto, va Lot, va con sus yernos y ya párense, que no sé qué, rápido, vamos de aquí. Hermanos, los que iban a tomar a sus hijas, o que ya las habían tomado, no le hicieron caso. ¿Sabe por qué? Porque no parecía cristiano. Hacían lo que sus yernos carnales y no cristianos hacían. Todavía iba con ellos al rodeo Texcoco. Iba con todo, o sea, como que todavía era el mismo cristiano carnal, que sí viene a la iglesia y todo, pero los viernes a la noche, no quiero decir que los hermanos que no vinieron no están aquí porque están allá. Dios bendiga a los hermanos que no vinieron. Aunque nadie dijo amén, no seremos Javier. No le hicieron caso. ¿Por qué? Porque su testimonio de Lot estaba por los suelos. Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus dos hijas, ya que tus yernos no te hicieron caso, que se hallen de aquí, para que no perezcas el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las dos hijas de Lot, según la misericordia de Jehová. Gracias a Dios, hermano, por la misericordia. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermano, por la misericordia de Dios, como ya le dije, no sé qué usted de decisiones carnales haya tomado o piensa hacer, hermano, pero por el bien de su familia, tomemos decisiones espirituales. Si queremos ver la gloria de Dios, hermano, tomemos decisiones espirituales. Versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Destruyó las ciudades y toda aquella llanura y todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. O sea, acabó con todo. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal.
¿Qué simboliza la mujer de Lot? Es el resultado del hombre que es la cabeza del hogar. No sé, pero la esposa es el resultado de lo que su marido es, y al revés. Lot, hermano, expuso su familia a toda la influencia pervertida y materialista, que es lo mismo que estamos viviendo en estos días. No, o sea, no podemos recoger bendición de Dios si nuestras decisiones son carnales. Tenemos que cambiar, hermano. Se quedó viudo. Era padre soltero. No es cierto. Versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Tuvo un tiempo de comunión con Dios, aleluya. Y miró hacia Sodoma y Gomorra y toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, se acordó de Abraham. Pues era su amigo, hermano, gracias a Dios. Y envió afuera Lot de medio de la destrucción al asolar de las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar, o sea, no se quedó en una ciudad, y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo, hermano. No tenía comunión con Dios. Como no tenía comunión con Dios y que era carnal, tomó una decisión tan carnal, hermano, de no quedarse en una ciudad segura, sino que fue a vivir en una cueva. De vivir en abundancia, pasó a vivir en una cueva con sus 2 hijas. Versículo 31, por favor. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo. Eso sí es cierto, ¿no? Pero no queda varón en la tierra que entre nosotras conforme a la costumbre de la tierra. Ven, demos a beber a vuestro padre vino, y durmamos con él, y conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí con mi padre esta noche, démosle de beber vino otra vez. Y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. O sea, hermano, qué mente tan depravada de estas 2 señoritas que no lo eran. O sea, vemos que Lot expuso a su familia a unas ciudades tan corruptas que sus hijas eran como su papá, no tenían discernimiento, eran totalmente carnales. Pecar era natural para ellas. Y además fue una mentira que ya no había hombres, estaba la misma Zoar ahí, había muchísimos más hombres ahí alrededor. Ahora bien, acabamos de leer que le dieron vino a Lot. ¿De dónde sacaron el vino? Si los ángeles las sacaron de prisa, hermano, con todo el jaloneo y el estilo de corre, vamos, órale, pues que se te olvide el chupe, la caguama, se llevó, hermano, algo que emborrachaba. Hermano, las hijas de Lot eran alcohólicas. Esas señoras eran tremendas, hermano. Y lo peor es que a Lot no dijo nada y que le gustaba tomar. Y a todo esto, hermano, cometieron incesto. Versículo 36 al 38. Y las 2 hijas de Lot concibieron a su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es los padres de los moabitas hasta el día de hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Ben-Amín, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Hermano, los amonitas y los moabitas son los peores enemigos de Israel.
gente perversa. Hermano, el fruto de la carne siempre va a ser aflicción, turbación, confusión aquí en la tierra. Como yo les dije, hermano, nosotros podemos ser carnales por tener a Cristo en nuestro corazón. Pero eso no es la clase de vida que Dios quiere que nosotros tengamos. Hemos venido hoy porque queremos y somos una generación, o sea, una comunidad cristiana que busca a Dios. Tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestro odre viejo para que Dios dé de su vino nuevo. ¿Alcanzamos a discernir eso, hermano? Tenemos que tomar la decisión de cambiar. Hermano, yo no quiero decir que usted sea como los de Sodoma y Gomorra, pero si somos cristianos carnales, tenemos que convertirnos en cristianos espirituales. Dejar de tomar decisiones carnales y ser como Abraham, que fue amigo de Dios. Hermano, Dios salva nuestra alma para así cambiar nuestro estilo de vida. Tenemos que cambiar, hermano, por favor. Vamos a Colosenses, por favor, 1:23. Ya vimos a Lot, ya vimos que era un hombre carnal. Ya vimos la consecuencia de Lot, de su pecado. Tenemos que estar firmes en Cristo, hermanos. Tomar una decisión de cambiar, de tener un encuentro con Dios. Primera de Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe, firmes en Jesucristo, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual estamos estudiando, hermano, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Hermanos, debemos estar firmes en Dios, firmes en nuestras convicciones, pero tomar la decisión de cambiar. ¿O usted quiere terminar como Lot? Tenemos que ser como Abraham, tener discernimiento de la palabra de Dios y ser como Él. Hermanos, de aquí llevamos una gran enseñanza. No tenemos que ser carnales, tenemos que ser espirituales. Y ser espirituales no es que estemos todo el tiempo así, sino tomar decisiones firmes y contundentes de quién es nuestro Dios. Recordar que somos cristianos y que debemos cada día transformarnos hasta la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Así como está, cierre sus ojos, por favor.